Hola hermanos, ¿cómo están? Soy JJ Paz y este es tu canal con toda la información católica que necesitas para seguir creciendo en la fe. Intro. Seguimos con nuestro ABC de la fe y hemos estado platicando esos lugares después de la muerte, o como se dice en palabras rimbombantes, estamos hablando de la escatología, o sea, de nuestros últimos días. Pero también tenemos que aclarar que si bien ya platicamos del cielo y ya platicamos del purgatorio, ¿dónde creen que vamos a ir a parar? Sí, vamos a hablar sobre el infierno. Quiero aclararles, mis queridos hermanos, que el infierno, como estamos platicando, a como conocemos, a como nuestra cultura nos ha dictaminado, no es de ese estilo. Nosotros tenemos esta costumbre, esta cultura de hablar del infierno desde la perspectiva que hay llamas, que hay dolor, que se está sufriendo, que hay trinches, que hay demonios. Y esta visión, incluso de los 9 círculos y todo esto que nosotros conocemos de manera cultural cristiana, no es propiamente de la revelación. El infierno no es así. Esa es una propuesta que hizo Dante Alighieri en su famosa Divina Comedia. Esto no significa que el infierno sea de esta manera, pero también no estoy afirmando lo más lejano de la realidad que el infierno no exista. Dicho sea de paso, Jesús constantemente en su predicación dijo que si no estamos prevenidos contra el pecado, llegará el rechinar de dientes. La misericordia de Dios es tan grande que solo basta que nosotros lo elijamos a Él para que vivamos en su amor. Pero si bien lo elegimos, tampoco no podemos ser arbitrarios y vivir una vida contraria a la elección que hacemos. Esa vida contraria a la elección que hacemos de estar con Dios se llama pecado. Y la reincidencia constante en el pecado y en el daño con los demás nos lleva a alejarnos de Él cuando llegue el momento de nuestra muerte. A esa lejanía con Dios después de la muerte, a ese momento que se llama el perder la gracia de Dios después de esta vida terrena, es a lo que llamamos el infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de esta realidad después de la muerte. Y me gustaría citarles el numeral 1033. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él, dice la primera carta de Juan 3, 14, 15. Desde aquí ya se nos empieza a advertir la gravedad de nuestras opciones. Hemos escuchado constantemente con una nueva teología propuesta no solamente por la Iglesia Católica, sino por toda la cristiandad, que el amor de Dios es tan grande que seguramente no hay nadie en el infierno y que es más, que no existe. Y si existe, nadie está ahí porque el amor de Dios es muy grande. Pero pensemos también en aquellas personas que libremente han aceptado toda su vida en el pecado sin poner ningún remedio. Y es más, muchos, escudados en esta cultura que está en una grave corrupción, incluso se atreven a decir que el infierno no existe, que no pasa nada. Quiero decirles que hay muchas personas bajo esta lógica que han causado un grave daño a nuestros hermanos. No platiquemos no solamente de las cuestiones del secuestro, del asesinato, de las violaciones, que son realidades, y el sufrimiento de muchas personas inocentes, que la justicia de Dios, si bien es comenzar con la misericordia, también es, como dice la palabra, con justicia. No significa que seremos castigados, significa que seremos responsables de cada una de nuestras elecciones. Y como el amor de Dios es tan grande, también tenemos la oportunidad de arrepentirnos. He ahí la clave del purgatorio para todos aquellos que en el pecado constante, sin pedir perdón, puedan purificarse. Eso sí, siempre y cuando vivan en comunión con Dios. Jesús habló con frecuencia del Gehenna o del Sheol, y me permito una vez más utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica para explicarles aquello que Jesús decía. El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1034 nos dice textualmente: Jesús habla con frecuencia de la Gehenna y del fuego que nunca se apaga, Mateo 5, 22 y Marcos 9, 43, 48, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo, Mateo 10, 28. Jesús anuncia en términos graves
que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo. Mateo 13, 41, 42. Y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. Ante estas advertencias bíblicas de Jesús, sería innegable de nuestra parte no considerar que existe la realidad del estado del infierno. Cuando Jesús habla del fuego, habla de este elemento que todavía era desconocido para los tiempos de Jesús en sus características físicas. El fuego era un elemento intangible, o sea, no se podía tocar, no se podía agarrar, pero sí podía purificar, incluso podía castigar. Cuando Jesús se refiere al fuego eterno, sí está hablando de un sufrimiento eterno. Teólogos famosos como Santo Padre Emérito Benedicto XVI nos han hablado, cuando él era cardenal, en términos relativos al infierno, de que este es un estado que te separa absolutamente de cualquier posibilidad y esperanza del amor, lo cual es todavía más grave, porque imagínense, si nuestra aspiración es estar bien y vivir el amor, imagínense que encontremos que en el infierno, en un estado de soledad y oscuridad absoluta, nos encontremos sin ninguna esperanza de volver a saborear el amor, no como un castigo, sino como una elección propia que hemos hecho a través de los actos de nuestra vida. Por lo tanto, estamos todos nosotros invitados a recapacitar sobre nuestras acciones, no solamente porque son insulto a Dios, que realmente no le dice, no le hace, o contra nosotros mismos, sino contra un daño muchas veces irreparable contra los hermanos. Quiero terminar citando una vez más el Catecismo de la Iglesia Católica. La enseñanza de la Iglesia afirma en el 1035 la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. El credo del pueblo de Dios nos dice también que la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente el hombre puede tener la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Desde aquí, la postura del magisterio de decir que el infierno es la desesperación al saber que nunca lograremos nuestra meta, regresar a Dios. Si bien este tema es serio, también tenemos que tomar conciencia de esta posibilidad ante nuestras elecciones. No podemos vivir sin el temor santo de Dios, es decir, temor a ofenderle, temor a destruir con nuestros actos a nuestros hermanos, de manera casi irreparable. Imagínense, y quiero ser un poco drástico en esta ocasión, en este video, que es muy serio, que una persona abuse de una niña de 7 años. ¿Qué perdón puede regresarle la inocencia? ¿Qué acto de desagravio puede regresarle la ilusión de sus días de niñez o la inocencia de su descubrir como ser humano? No hay forma de repararlo. Por lo tanto, aquellos que han cometido ese tipo de actos tienen que arrepentirse de corazón, llegar al sacramento de la confesión y esperar en la gracia del purgatorio, porque lamentablemente el daño es tal al hermano que es irreparable. Ahora imagínense en el caso de que no haya arrepentimiento. Recuerden que si Dios es misericordioso, también es un Padre justo que permite que nuestras elecciones nos alejen de Él, porque Él es un caballero y nos dio uno de sus dones en la creación, el libre albedrío. Quiero remarcar, a manera de colofón, que si bien el infierno es una realidad, no debemos de tenerle miedo a este estado, sino todo lo contrario, debemos de luchar por aquello que nosotros anhelamos, regresar con Dios y tomar la existencia de este estado como una advertencia para los demás que caminan sin este temor santo de Dios. Tenemos que decirle a nuestros hermanos que de Dios es regresar a Él y que si hacemos cada acto en nuestra vida contrario a la meta de regresar a Él, es como aquel atleta que quiere ser de alto rendimiento y hace todo lo contrario para no llegar a su meta. En lugar de hacer educación física completa, se descuida. En lugar de cuidar su alimentación, come como no debería. En lugar de hidratarse correctamente, bebe cualquier bebida que no le hace bien a su cuerpo, seguramente va a ser un fracaso. Lo mismo es, si nosotros queremos llegar a Dios, tenemos que cuidar y ser coherentes con lo que queremos hacer. Y si hacemos actos contrarios a esta realidad, llegar a Dios, seguramente tendremos
un final porque nosotros mismos lo estamos eligiendo, un final contrario a lo que estamos llamados, llegar de Dios y regresar a Dios. Creo y estoy convencido que si nosotros procuramos esta predicación y provocamos en nuestros hermanos el amor a Dios, la realidad del infierno pasará sin lugar a dudas a un segundo plano. Y bueno, todos ustedes que están aquí, que nos siguen en este canal, por favor, continúen suscribiéndose, denle clic a la campanita para que sigan recibiendo los avisos de los diversos videos que vamos a ir subiendo paulatinamente. Compartan por favor con los demás, con todos los demás catequistas, con sus amigos, con otros misioneros, con sacerdotes, con todos aquellos interesados, con los jóvenes, a lo mejor este canal les sirve. Lo mismo, comenten, les pedimos por favor utilicen nuestras diversas redes sociales, nuestras nuevas páginas, josejuanpazoficial.com, católicosaprendiendo.com. Bueno, sigamos en contacto. A lo mejor no podemos conocernos en persona, pero si insistimos y nos ponemos de acuerdo, nos podemos ver por medio de video en un streaming. Estamos siempre a su disposición. Compartan, les pido una vez más. Y bueno, este es su canal, JJ Paz Oficial. ¡Ánimo, equipo CIDE! Este es JJ Paz Oficial, tu canal. Sigamos en oración y recuerden, Jesucristo ayer, hoy y siempre. Hasta la próxima.